Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Mil gracias por permitirme entrar en sus hogares. Las pruebas de Abraham. En Génesis 22, verso 1 y 2 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda sorpresa se lleva este hijo de Dios. Pero sin embargo, la fe de Abraham pudo más que el tremendo susto que se llevó. Veamos, la fe de Abraham comenzó comenzó a ser probada cuando fue llamado para salir de Harán. Ustedes se acuerdan que él vivía con sus padres y su familia ahí en Harán. Así es que él vivía ahí por mucho tiempo. Llegaron a vivir ahí se quedaron, ahí se establecieron, y ahí formaron su vida, su hogar, y todo lo que ellos poseían, ahí era donde ellos se desarrollaron. Así es que dejando a su familia a las tierras sin conocer su destino, pues eso es lo que le dijo el Señor. Veamos lo que el Señor le dijo en Génesis capítulo 12, verso 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si ustedes se dan cuenta en este versículo, ahí no dice a dónde es que ellos iban a ir, a dónde es que él iba a ir. Simplemente le indica de que se saliera de la casa de su padre o de la tierra donde vivía su padre, y que él le iba a indicar. En esos momentos a él no le dijo a dónde. Y esta es la primera revelación dada por Dios a Abraham que se registra, aunque se sabe que Dios se le había aparecido por lo menos una vez antes, dándose a conocer. La palabra de Jehová comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. El llamamiento de Dios demandaba que Abraham rompiera completamente con el pasado. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, en ese lugar, los padres, su familia, ellos practicaban adorar a otros dioses, pero él se rehusaba, o como que no quería, dudaba de muchos de los poderes de esos dioses. Así es que cuando ellos comenzaron cuando Dios se dio cuenta de que este señor tenía un sentimiento diferente a los demás, comenzó a escogerlo. Él lo escogió y se llevó la sorpresa. ¿Por qué? Abraham se llevó la sorpresa de su vida. Hubo una voz que le habló y esa voz se identificó con él. Así es que no solo tenía que salir de la tierra de los 2 ríos, sino o sea que ahí pasaban 2 ríos. Uno era Mesopotamia, en la cual estaban situadas tanto Ur como Harán, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos, a todo su pasado, a toda su familia, a todas sus costumbres, a todos sus hábitos. Tenía que comenzar a desarrollar unos nuevos hábitos, tenía que comenzar a adquirir nuevas formas de vivir. Y así que
sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre, para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza. Fue una dura prueba. Harán y Ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo esto cambiaría mediante cuando dejara la tierra de los dos ríos y cruzara a Siria y Palestina. En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que pertenecían y que eran muy civilizadas, estaría errubando entre tribus y un nivel cultural materialmente inferior y de una religión especialmente degradada. ¿Por qué? Bueno, generalmente ustedes se dan cuenta ahí de que era el pueblo de Ur y de Mesopotamia, eran regiones y pueblos donde adoraban diferentes dioses. Y eso era lo que Dios quería que olvidara a Abraham y toda y la familia con la que él iba a partir. Tenía que comenzar con costumbres nuevas, con una mentalidad diferente, con un pensamiento de adorar solamente a un Dios, con un pensamiento de ser fiel solamente a un Dios, a obedecer solamente a un Dios. Y quería que no interfirieran ese pasado, el que iba a dejar, con sus nuevas costumbres y su nueva forma de vivir. Así es que en Génesis, veamos lo que nos dice Génesis 12, verso 4, que nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si ustedes se dan cuenta, 75 años hoy en día es una persona ya bastante anciana, pero para ese entonces no era tan anciano que se diga, tenía mucha vitalidad todavía, muchas fuerzas, muchas energías y mucho para dar. Así que anuncia la compensación que tenía Abraham por dejar su familia y el hogar. Sin duda Abraham se preguntaría cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos. Y eso era una duda, especialmente porque ya su esposa también no era muy joven. Y pues ustedes saben de que hoy en día, hasta cierta edad la mujer puede ser productiva, o mejor dicho, reproductiva. Pero después de cierta edad la mujer pues como que ya no reproduce ningún hijo. Y aquel entonces no era ninguna diferencia, también era la misma situación. No podía ser el propósito de Dios que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados, contribuyeran la nación prometida. Así es que, ¿cómo atendió Abraham la palabra grande? Porque Dios le prometió muchas cosas a Abraham. Después el Señor probó su amor por él sobre todas las cosas. Y de nuevo se fue probada mediante un acto de obediencia. Fíjense que ya el Señor ya le había dado lo que le había prometido a él. Le había dado un hijo. Así es que Abraham en Génesis 17, verso 24 hasta el 27, nos dice cierta historia. Dice, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Eso fue un pacto que tuvieron entre ellos. Sigamos leyendo. E Ismael, su hijo, era de 13 años. Cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Este acto de circuncisión, queridos amigos, los varones bien saben que no es nada fácil después de cierta edad. Cuando un niño nace, hoy en día, cuando un niño nace, es circuncidado casi en el mismo día que nace o al siguiente día que nace, de acuerdo si los padres están de acuerdo, porque hay que pedir permiso también a los padres hoy en día. Y si el padre está de acuerdo que se ha circuncidado el bebito,
se circuncida al día siguiente de haber nacido o en el mismo día. Pero ahora acordémonos que ahora la ciencia está tan avanzada que hay métodos para que el niño no se desangre y sus plaquetas comiencen a funcionar muy bien. Así es que en aquel entonces ya ambos, toda esta gente, la familia de Abraham, su hijo que era Ismael y todos sus criados y gente que vivía con él, tenía hombres que vivían con él, tenían que ser circuncidados. ¿De qué se trata la circuncisión? La circuncisión era de desprender una membrana que hay en el pene del hombre, en el prepucio del pene del hombre, para poder, y esa membrana tenía que ser quitada. Pero a la edad de cada uno de ellos ya era muy dolorosa, demasiado dolorosa. Y por lo tanto tenían que tener un periodo de tiempo para recuperarse. Y ese periodo de tiempo tenía que ser de 3 a 4 días, si es posible era una semana. Así es que ese periodo de tiempo ya para ellos era demasiado. Y era demasiado dolorosa. Pero sin embargo, ellos aceptaron todo eso. Era el primer pacto que tuvieron ellos. Un pacto en el cual Abraham decidió aceptar ese pacto de circuncidar su prepucio, y no solamente la de él, sino que de la de toda su familia. Y otra de las pruebas que tuvo Abraham fue a los 120 años. Fíjense, una edad ya bastante grande. Le sobrevino la mayor prueba de su vida, la prueba más severa impuesta que la impuesta de Adán. Abraham tenía que ofrecer a su hijo Isaac. Para ese entonces ya era su segundo hijo, pero el primero y único de la promesa. Así es que ya él tenía su hijo, ya su hijo Isaac ya era grande, ya tenía, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, tendría ahí como por unos 18 años más o menos, y era una persona grande, ya era un joven. Así es que Abraham tenía que ofrecer a su hijo Isaac, el cual había llegado tras muchos años de espera y dificultades. Fíjense que Abraham esperó muchos años para el hijo deseado, el hijo en el cual era la promesa de la cual iba a descender muchas familias de él, mucha descendencia. Jehová le había prometido a Abraham que su descendencia sería como todas las estrellas del cielo que él miraba. Pero para Abraham todo eso era imposible. ¿Por qué? Porque su amada esposa era estéril, no podía tener hijos. Durante muchos años habían intentado para hacer fracaso tras fracaso, intentos que no venían, que nunca se llevaban a cabo la fertilización de este muchacho. Pero sin embargo, después de tantos años de espera y con paciencia, vino el Señor y le dijo: el próximo año tú estarás teniendo un niño. Y así fue. Quien no lo creyó mucho fue, ¿quién? La esposa de Abraham. Duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos más a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Pero sin embargo, Abraham sí creyó y fue su fe. Y poco tiempo después, la esposa de Abraham, ¿qué pasó? Tuvo su único hijo, su único y adorado hijo. Pero la prueba más grande que él tuvo fue esa. Fíjense, volvamos a leer en Génesis 22, 1, 2, que le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, queridos amigos, eso es algo bien como cuando yo comencé a leer hace muchos años ya,
comenzaba yo a leer las escrituras, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a pedir que un padre ofrezca a un hijo, sea amado o no sea amado, a un sacrificio tan tremendo? Cuando Él en su palabra dice de que es abominación estar ofreciendo seres humanos a un Dios, a cualquier Dios. Esa era mi pregunta. Así es que cuando yo seguí estudiando, me di cuenta de que simplemente era una prueba. Podía suceder dos cosas, y sucedió una, la que más esperaba el Señor, de ofrecimiento, que sí lo hiciera y que no lo hiciera. Que si lo hacía, pues entonces sí era una prueba de amor infinito que le tenía Abraham a Dios. Y si no lo hacía, pues amaba más a su hijo que a Dios. Pero jamás el Señor iba a permitir semejante cosa, puesto que Él mismo desechaba todas esas prácticas. Fíjense que la decisión que tomó Abraham de llevar a su hijo en camino con sus criados hasta el monte de Moriah fue una prueba de amor infinita que le tenía al Señor, de veras. Yo a veces me digo, ¿yo haría eso? ¿Quién sabe? Eso no sé, ni quiero pensarlo. Pero la verdad es que está dura esa prueba. Es una prueba que no lo pensó ni dos veces Abraham. No hubo preguntas, no hubo ni un por qué. Simplemente escuchó. Probablemente se lo hizo muchas, pero la Biblia no lo indica. Y obedientemente llevó a su hijo y edificó el lugar donde iba a ser sacrificado, y estuvo a punto de hacerlo, queridos amigos. En los tiempos antiguos era muy común el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. Tanto la Biblia como la arqueología afirman que los cananeos practicaban tales ritos. Pero por lo tanto, no era una idea extraña para Abraham el sacrificar un primogénito ante la deidad, al paso que Dios prohibía explícitamente tales sacrificios. Dios nunca aceptaba eso. Y por eso yo había leído anteriormente todo eso y decía, pero ¿por qué ahora lo está pidiendo? Pero sin embargo, no es seguro si ese punto resultaba claro para Abraham. Ciertamente, tan solo suponiendo que no entendió esta orden divina, podemos explicar que no protestara ante la orden de Dios que le pedía. Él venía de una tierra donde se practicaban esos ritos, y por lo tanto a él se le hizo muy normal probablemente. Pero jamás iba el Señor a permitir semejante cosa. Cuando recibió la orden del Señor, el patriarca emprendió el camino de 3 días para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. La primera noche, mientras sus siervos y sus hijos descansaban, perseveraba en oración. ¿Quién desea sacrificar a su hijo amado? Yo creo que ningún padre desea eso. Pero sin embargo, Abraham tenía la fe de que probablemente Dios, al escuchar su oración, podría cambiar de idea. Con la esperanza de que algún mensajero celestial indicara que la prueba ya no era necesaria y que el joven podría regresar sano y salvo. Esa era la esperanza de Abraham. Por eso él oraba constantemente. Pero su alma torturada no recibió ningún alivio, ningún mensaje del Señor. Siguió su viaje. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden no iba a dejar sin hijos. Razonaba en sus oídos: tengo que hacerlo, y todo por amor a Dios. Abraham obedeció fielmente al Señor, levantó el altar, colocó la leña y alzó y ató a su hijo. Dios detuvo su mano porque ella estaba a punto de darle muerte. ¿Abraham estaba contento? No, no estaba contento. Yo creo que lloraba también junto con su hijo. Pero sin embargo, él esperaba una
pequeña noticia de Dios. Y la tuvo. En el momento más esperado y más deseado, él lo tuvo. Le dice el Señor. Todo el cielo, dice, Abraham obedeció fielmente al Señor, levantó el altar, colocó la leña y ató a su hijo. Acordémonos que en una de esas versiones dice que el hijo le preguntó, Isaac le preguntó a su padre, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, traemos el cuchillo, ¿y a dónde está la oveja, el cordero? Pero Abraham contestó algo bien peculiar. Veamos, eso nos lo dice en Génesis 22, del 5 al 12. Leamos. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Queridos amigos, que no es una prueba todavía de que Abraham tenía la esperanza de que Jehová cambiara de idea. Sí, claro que sí. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Eso ya estamos en el verso 9 al 12. Y dice, y le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, lo acomodó la leña muy bien, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Era la voz que él esperaba, deseaba ansiosamente escuchar. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense que allí me llama mucho la atención que el muchacho tampoco dijo, yo no voy a hacer esto, yo no me presto para esto. Otro muchacho desobediente, otro muchacho malcriado, otro muchacho que no le importaba el amor a Dios, hubiera dicho todo eso, se hubiera rehusado, pero sin embargo no lo hizo. Sin embargo, él obedeció y como un cordero aceptó todo eso. Qué tristeza, ¿verdad? Pero hay algo tan importante, queridos amigos, de que Jehová no permitió semejante cosa. ¿Por qué? No era su intención que el muchacho muriera. No era esa su intención. Simplemente era de probar a Abraham. ¿Para qué? Para probar su fe. ¿Qué tanto lo amaba? ¿Y qué tanto podía esperar de Abraham? Así que lo detuvo y ya no lo hizo. Qué bueno sería que pudiéramos manifestar la obediencia de Abraham y tener fe creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Estemos siempre dispuestos a obedecer y apartarnos del pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude a mostrar nuestra fe en Él por medio de la obediencia a su voluntad. Veamos lo que nos dice Génesis 22, del 13 a 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Fíjense, queridos hermanos, Abraham tuvo fe que desde antes
antes de poner a su único hijo en el altar, en lo que él había construido para hacer el holocausto, él ya le había dicho a su hijo: Dios proveerá. ¿No creen ustedes que es una fe tremenda? ¿Cómo él iba a proveer? Él no sabía, pero que iba a proveer, quería estar seguro, ¿verdad? Y en Hebreos leemos, Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso era la esperanza de Abraham también. Abraham tenía la esperanza que después de sacrificar a su hijo, el Señor lo resucitara. Una esperanza. Considerando la fe de Abraham en el poder de Dios para resucitar a Isaac, le dio el valor para ponerse en camino con el propósito de ofrecer su único y amado hijo. Solo así podía el anciano patriarca reconciliar su promesa. Esa promesa que le había dado a Dios, de que Isaac sería su heredero con la orden de Dios que le quitara la vida. Fíjense que si ponemos a pensarnos, ahí era una contradicción entre Dios, entre comillas, porque Jehová nunca se contradice ni nunca se equivoca. Así es que, ¿cómo era posible de que le quitara a su hijo cuando ya le había prometido que de él vendría mucha descendencia? Meditemos en esto, queridos amigos, y miremos qué tan fuerte es nuestra fe con el Señor. Que el Señor te bendiga y que tengas muchas bendiciones en este día. Hasta la próxima. La historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible.
Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para mí a su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para mí a su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, y muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Saludos a cada uno de ustedes donde quiera me estén viendo. ¿Se han puesto a pensar a ustedes qué es lo que al Señor le agradaría de nosotros? ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Cómo podemos nosotros complacer al Señor? La Biblia nos dice cómo hacerlo y qué es lo que al Señor le agrada de nosotros. En Miqueas capítulo 6, versos 6 y 7, nos dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el tributo de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense que todas esas preguntas este siervo de Dios se hacía. ¿Cómo me presentaré ante Dios? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de tantos sacrificios? Por supuesto que hoy en día no hay sacrificios, y gracias a Dios y a Jesucristo, porque Él fue el último sacrificio que fue dado por Él mismo, fue voluntario, por causa de nosotros. Así es que yo me pregunto ahora, ¿cómo es que yo me puedo presentar ante el Señor y adorarle a Dios Altísimo? ¿Me presentaré pidiendo perdón a cada rato por cada pecado que yo cometa? Y le llevaré ofrendas al Señor. ¿Qué clase de ofrendas yo le llevaré? Y se va a agradar al Señor de tantas veces que me arrodillo y le pido perdón constantemente y vuelvo a hacer la misma cosa. ¿Se agradará el Señor de todo eso? Y dice, y bueno, probablemente hasta sacrificaré a mi hijo, ¿no? Pero eso no se permite, ni hoy en día, menos antes. Así es que, mis queridos amigos, ¿cómo nos presentaremos nosotros ante el Señor? Fíjense que leyendo las cosas de acuerdo al Antiguo Testamento y decía, el servicio ritual de ofrendas de diversas clases tenía el propósito de ilustrar los diversos factores del plan de salvación. Cuando el oferente no era movido por el debido espíritu, por sí mismo los sacrificios eran inútiles. Y eso mismo es lo que estamos diciendo hoy. El Señor se agradará que nosotros, queridos hermanos, ustedes y yo, vayamos, nos hinquemos al Señor, o nos sentados, parados, como sea, le estemos pidiendo al Señor perdón a cada instante. Oh Señor, perdóname porque hice esto, porque hizo lo otro. Y le damos y sacamos la lista de todos los pecados que hemos cometido. Más tal vez el día anterior le volvimos a pedir perdón por los pecados, los mismos pecados. Y el día siguiente por lo mismo, tal vez no lo mismo, pero los otros. Queridos amigos,
librará de todo eso? Miren, en Hebreos 11, verso 6, Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que cuando nosotros vayamos a pedirle perdón al Señor, vayamos con fe, creyendo que Él nos va a perdonar y dejando lo que hemos hecho. Leamos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Quiere decir que si yo voy todos los días ante Dios a pedirle perdón, quiere decir que el día anterior yo no tuve la fe de que Él me perdonó y por eso vuelvo a pecar y lo vuelvo a pedir perdón. Hay que tener mucho cuidado en eso. Fíjense, el Creador es infinito y sus criaturas son irremediablemente limitadas. Desafortunadamente así somos. Pero por tanto hay cosas que deben aceptar por fe. Creer exactamente lo que Dios dice es el ejercicio más elevado del que sea capaz la mente humana. No hay duda de que debemos creer exactamente de lo que Dios dice para que podamos ocupar perfectamente el lugar designado para nosotros en un universo perfecto. Queridos amigos, ¿no creen ustedes que aquí hoy en día es cuando nosotros debemos de practicar la justicia, la honestidad, la temperancia? Debemos de practicar cada buenos hábitos. Es muy difícil pedir perdón a un ser querido o a cualquier otra persona. No es fácil. Y si no es fácil pedir perdón, entonces ¿por qué ofendemos? ¿Por qué ofendemos? Entonces, ¿por qué hacemos los mismos errores o diferentes errores todos los días? Fíjese que el Señor lo que quisiera es simplemente, claro, Él te acepta a ti tal como tú eres. A María Magdalena la aceptó tal como ella era. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, después que todos se habían ido, que los que lo acusaban, ¿qué fue lo que le dijo a ella? ¿A dónde están los que te acusan? Y volvió a ver por todos lados. Ella se levantó y vio y dijo, pues, se han ido. ¿Y qué fue lo que le dijo él? Vete, pero no vuelvas a pecar. Le perdonó, pero también le dijo, no lo vuelvas a hacer. Y eso mismo va para nosotros. Cada vez que nosotros le pedimos perdón al Señor, nos vuelve a decir las mismas palabras de María. ¿A dónde están los que te acusan? Vete, pero no vuelvas a pecar. Yo tampoco te acuso. Queridos amigos, nosotros tenemos un Dios amoroso, perdonador, y la verdad que con mucha paciencia. Imagínense que nosotros somos tan desobedientes, comenzando desde el Antiguo Testamento con su pueblo Israel, que mientras no había alguien que les estuviera recordando día a día, ellos se portaban bien. Pero cuando ya fallaba esa persona que se moría o algo así, o se movía para otro lugar, volvían nuevamente el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, a desobedecer. Volvían nuevamente ¿a qué? A irse a adorar a dioses ajenos, a volver a hacer lo que ya había dicho el Señor, no hagáis. Vez tras vez hacían ellos lo mismo. ¿Que acaso nosotros no hacemos lo mismo? Meditemos, simplemente les digo esto para que recordemos y meditemos en realidad si eso es lo que hacemos. Querido amigo, querido hermano, si tú no lo haces, esto no es para ti. Así es que Dios detesta la duda, porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. Fíjense que lo que dice Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos de nosotros somos así, queridos amigos? Pedimos a Dios cualquier cosa que necesitemos o que estamos urgentes en tener o que nos conceda, pero estamos aún pensando, ¿lo va a hacer? ¿Y por qué no lo hace el Señor? Todo lo queremos en el instante, en el momento, pero Dios dice, calma, todavía no es tiempo, o simplemente quiero ver qué tanta fe tú tienes conmigo, qué tanta confianza me tienes. La fe que Dios contestará nuestra petición, oración sin fe firme, es inútil, queridos amigos. Cuando nosotros vayamos a tener una petición y vamos a llevar una petición ante el Señor, antes de llevar esa petición ante el Señor, tenemos que estar 100% seguras que el Señor lo va a contestar, aunque no sepamos cuándo, pero tenemos que tener la confianza, 100% confianza, esa fe, que el Señor va a contestar, por muy difícil que sea. Probablemente nunca te conteste, probablemente inmediatamente. Y si nunca te contesta, quiere decir que tú has pedido mal esa petición, hiciste muy mal esa petición. Tenemos que volver a pedir y quién sabe si esa fe a ti te ha faltado, por eso no te la ha contestado. No solo debemos acudir a la verdadera fuente de bendición, sino que tenemos que ir con la verdadera actitud. Fíjense, debemos acercarnos a nuestro Padre con confianza en su poder y buena voluntad para ayudarnos, apoyarnos en la seguridad de sus promesas y presentando nuestra necesidad y no nuestros méritos. Ahí está el detalle, mis queridos amigos. Muchas veces pensamos nosotros que nosotros nos merecemos todo. Pensamos que Dios tiene la obligación de darnos lo que nosotros, entre paréntesis, merecemos. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre Celestial y yo soy su hija y por lo tanto Él me tiene que dar lo que yo necesito. No, mis queridos hermanos. Por méritos que nosotros creamos que por nosotros nos merecemos todo eso, estamos equivocados. La fe es la que mueve muchas cosas. Y dice aquí su texto que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Mis queridos amigos, no pretendamos tener fe y ir ante el Señor cuando estamos dentro de nuestro corazón, estamos dudando, tal vez el Señor nos lo da. Tal vez el Señor, porque dice bien claro aquí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que pide con fe no vacilará como si no estuviera seguro de que Dios oirá y contestará su petición. Con esa fe debemos de ir, con la fe de que Él va a contestar. Fíjense que yo, platicando con una señora que tenía cierta enfermedad, estuvimos orando con esta señora. Y esta señora me llamó, me dio una lección de vida, una lección tremenda. Al final de la oración, ella dijo, Señor Jesucristo, por fe yo ya estoy sanada. Yo me sorprendí, porque ningún doctor la había visto después de la oración para decir que ella ya estaba sanada. Ningún médico especialista ni nada de eso, ningún examen le habían hecho para decir que ella estaba segura, que con seguridad ella decía que ella estaba sanada. Pero sin embargo, su fe le bastó para ser sanada. Queridos amigos, la petición sin fe no sirve de nada. Así es que el que pide con fe no vacilará. Y esta señora no vaciló en creer de que Dios la había sanado. Y así fue, Señor. Y así fue, por su fe. Porque el día que esta señora
fue a consulta que tenía la consulta, la cita, le hicieron ciertos exámenes y el doctor quedó asombrado. Si yo no lo hubiera vivido, yo no estuviera diciendo esto. Qué tremendo. Esa mujer tenía la fe que Dios necesita de nosotros. Así es que la fe genuina confía en que Dios, y el creyente descansa en la seguridad de que sus necesidades serán prontamente satisfechas, en la forma en que Dios la considera mejor. Por la fe esta mujer se sanó, y a mí me dio una lección de vida, una lección de fe, al decir al final, por fe el Señor me ha sanado hoy y estoy sana. Sorprendida, y más sorprendida fue cuando la noticia me la dio. Queridos amigos, no es que yo no tenga fe, pero como ella no la tenía. Hoy, pregúntenme, hoy tengo mucha fe. Fe de que Él provee lo que nosotros necesitamos. ¿Cuándo? Cuando menos nosotros lo esperamos. No importa cuánto tiempo el Señor se tarde para su respuesta, pero que la va a responder, Él la responde. Con un sí o con un no, pero la responde. No se queda callado. Tal vez toma su tiempo, pero que la va a contestar, queridos amigos, si la responde. En Hebreos 10:35 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Por qué vamos a perder la confianza en Dios cuando el galardón que viene después es grande? Queridos amigos, no perder vuestra confianza equivale a mantenerse firme. El galardón de la fidelidad es la vida eterna. Si nosotros nos mantenemos firmes ante el Señor, porque Él proveerá, porque Él sanará, porque Él dará, porque Él hará cambios en nuestras vidas, hay que estar segura que así será. Hay que estar segura que así será. ¿Por qué tenemos que perder la confianza? ¿Porque Él tarda mucho en la respuesta? Como seres humanos nosotros somos débiles, muy débiles. Débiles en esperar. Todos nosotros queremos en un tronar de dedos o en un abrir y cerrar de ojos que ya las cosas estén así como nosotros deseamos o lo que queremos. No, queridos amigos. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor como que si Él está dispuesto a la espera nuestra y que Él tiene que hacer nuestra voluntad. No es así tampoco. Alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificios. Fíjense que en Hebreos 10, capítulo 10, verso 38 y 39, nos dice algo bien específico. Dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Queridos amigos, ¿quiénes son las personas justas? Todas aquellas que todas aquellas personas que con fe esperan en el Señor. Todas aquellas personas que con fe, sin vacilar, esperan en que el Señor contestará. El justo debe vivir por fe. Pero dice más, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. El justo debe de vivir por fe mientras espera la prometida venida de Cristo. Por fe debe soportar pacientemente los tiempos difíciles que precederán al advenimiento del Señor. Por fe nosotros tenemos que tener la fe en que Él proveerá, en que Él provee siempre. Tal vez no nos conteste igual a todos. Tal vez Él quiere que seamos más honestos que nunca.
Tal vez Él quiere de que nosotros como seres humanos, no hemos cambiado algún aspecto de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser. Probablemente aún nos falta algún peldaño que debemos pasar, subir, para que el Señor pueda contestar cada una de nuestras necesidades. O tal vez no hemos hecho algo que el Señor quiera que nosotros hagamos y no hemos sabido escuchar. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado por ti espontáneamente. Dios tiene en cuenta la rectitud y la misericordia, no así el formalismo religioso. Y la aquiescencia extensa de la ley. Fíjense que mucha formalidad en ciertas ocasiones Dios no las acepta. ¿Por qué? Es un patrón nada más. Es un patrón de obediencia. Está como los rezos. Los rezos es una repetición de ciertas palabras diarias, continuamente. Y estar rezando las mismas palabras a Dios, eso es tedioso para Él. Pero la oración es diferente, queridos amigos. ¿Qué diferencia hay entre un rezo y una oración? La oración es una conversación con Dios que tú tienes entre Él y yo. Es cuando yo platico con mi hijo, con mi amigo, o con mi esposo, o con cualquier persona. Es una conversación. Tú te tienes que derramar ante Él. Todo lo que te angustia, mira, si tú te vas con Él en oración, ahí queda. Esa es una tumba, queridos amigos. Mira, ahí nadie va a saber los secretos que tú le dices al Señor, porque Él en realidad es un caballero. No repite lo que uno le ha dicho. Se queda con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro confidente. Acordémonos que Él también es nuestro sacerdocio en el cielo. Está intercediendo por nosotros. Así es que Él se calla todo lo que escucha de nosotros. Es un excelente amigo, queridos amigos. Dios tiene en cuenta la rectitud y la misericordia, no así el formalismo. El formalismo religioso y la aquiescencia externa de la ley. La rectitud interior da como resultado la bondad, la justicia, la honradez, la benevolencia exteriores. Dios pide una religión de corazón que produzca el fruto de una vida sana, de una vida próspera. ¿En qué? En el amor a Dios, queridos amigos. Nosotros tenemos muy poco de decir prosperidad, dinero. No solamente el dinero, es la prosperidad espiritual, es la prosperidad en amor para los demás. Meditemos en cada una de estas cosas, mis queridos amigos, y pensemos en que Dios escuchará nuestras oraciones. Que el Señor te bendiga, que se quede contigo durante todo el tiempo que tú vivas. Nos vemos a la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz
El Señor está esperando por ti.